Hoy vamos a hablar de un tema increíble, que no sé qué se te viene a la mente cuando hablamos del Dios que provee. Me pidieron que tocara ese tema y cuando pensé, claro, pienso en muchas cosas, ¿no? que Dios nos ha provisto a través del tiempo y que nos sigue proveyendo. No sé qué tienes en mente cuando escuchas el Dios que provee. Tal vez unos 3 o 4 hermanos que quieran compartir algo que significa para él lo que Dios le ha provisto. ¿O qué le provee Dios? No todos a la vez, democráticamente. Bueno, para mi vida es una realidad el hecho de que Dios definitivamente ha proveído muchísimo, en todos los sentidos. Yo no me considero un buen padre, no me considero un buen esposo, tampoco me considero un gran empresario o cosas así. Pero creo que Dios siempre ha estado ahí, siempre ha estado bendiciendo. Aún en mis peores errores, Dios ha estado ahí bendiciendo. Yo siento que, y siempre pienso en eso, ¿no? Cómo Dios puede trabajar en un hombre tan imperfecto. Y vivo muy agradecido de eso. ¿No? Que a veces no sé cómo van a salir las cosas, pero Dios siempre ha hecho eso. Y siento que aún sigue trabajando, aún en mis jóvenes, me siento muy feliz como Dios siempre va trabajando ahí y en mis hijos también. Amén. ¿Alguien más? Don Lenin, con voz fuerte. Principalmente siento que la gran provisión que Dios me ha dado es el privilegio de haberle conocido, porque siento que la dirección en donde estaba mi vida se fue en ángulos muy diferentes, ¿no? Yo me iba en una dirección totalmente diferente a la que hoy ha tomado mi vida. Me dio el privilegio de casarme, de ser papá, y son unos grandes tesoros que uno tiene en la vida, ¿no? Gracias al privilegio de haberle conocido. Amén. Primo. Bueno, realmente considero que Dios está frente de todo. Y sí estoy completamente convencido de que no hay nada mejor que estar junto a Él. Podemos nosotros tener pensamientos propios y decir, voy a alejarme un poquito de Dios y voy a ser independiente, pero Dios nos endereza nuestros pasos y Él provee todo lo que necesitamos: alimentación, vestuario, casa. Nos ha provisto, en mi caso, ¿no?, de una familia a la que tengo la oportunidad de servir, a la que tengo la oportunidad también de comunicarle ese amor que tiene Dios por mí, y ellos sienten que Dios está al tanto y que Dios se preocupa por cada una de las cosas que les pasa. Entonces, para mí Dios es todo y es completo, y no puede haber nada fuera de Dios. Entonces sí estoy completamente convencido de esa provisión de Dios de todo. Amén. ¿Tú cómo te llamas, perdón? Efraín. Efraín. Buenas noches. Cuéntanos, Efraín. Buenas noches con todos. Bueno, aparte de mi experiencia, ya creo que voy como 2 meses de discípulo. Amén. Y mi experiencia personal ha sido wow, o sea, como lo que voy estudiando la Biblia todos los días. Y no solo estudiándola, entendiéndola, es como que empiezo a cogerle asco al pecado y asco a esas cosas que contaminan mi corazón. Y cada día me hago más fuerte para, bueno, Dios más que nadie conoce nuestras necesidades y dificultades y por las que pasamos, pero nos hace más fuertes para crecer y estar cerca de Él todos los días. Amén. Bueno, increíblemente creo que Dios nos ha provisto de muchas cosas, ¿no? Y créeme que cuando uno va a predicar, creo que hay la intención de pensar, ¿qué voy a enseñar? No sé si les ha pasado, pero a ver, ¿qué puedo enseñar? Y realmente cuando uno se pone a analizar y dice, no, o sea, déjame ver qué es lo que Dios ha podido hacer en mi vida, qué es lo que me ha servido a mí. Y realmente trato de canalizar la ayuda que Dios me ha dado
y de esa manera puedo compartir algunas de las experiencias, más que enseñar es lo que Dios mismo hace por nosotros cada día. Entonces eso es lo que podemos compartir como familia, como hermanos, como gente que nos estamos animando a seguir a Dios. Y hay una escritura que estaba compartiendo con mi esposa, y yo, ¿sabes qué? Voy a compartir una clase, y claro, digo, ¿sabes qué? Esta escritura es muy buena. Le dije, oh, cierto, pero ¿sabes qué? Lo que más he pensado es que cuando uno decide volverse a Dios, Dios le provee de algo más importante. Y les quería compartir, no he conversado para nada con Fabián Tenemaza, ustedes recuerdan una escritura que nos compartió, y los que estuvimos lo vamos a recordar ahora, porque yo venía preparando la clase, y Fabián Tenemaza compartió la misma escritura la semana anterior, así que no lo he copiado, simplemente es que de alguna manera Dios nos permitió estar conectados y podemos hablar de lo mismo. La escritura está en 2 Timoteo 1:7. ¿Ha sido otro hombre con voz varonil que nos pueda leer la escritura? Solamente el 7. ¿Hay algún hermano así animado, que esté animado esta noche? Eso, vamos. Dice, 2 Timoteo 1:7. Pues Dios nos ha dado no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ajá. No sé qué piensas o qué se te viene a la mente o a tu vida cuando ves esta escritura. ¿Qué dice la primera parte? Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de timidez. Entonces cuando yo pienso y ando por la vida, cabizbajo o tal vez con una Biblia bajo el brazo, entiendo que eso no es de Dios, ¿no es cierto? ¿O tú piensas que sí? Andar todo tímido, cabizbajo, meditabundo, taciturno. ¿Eso es de Dios o no es de Dios? No es de Dios, porque dice que los hombres de Dios no tenemos un espíritu de Dios, no nos ha dotado de un espíritu de temor ni de timidez. Así que cuando andamos por la vida, debemos ser nosotros quienes miramos de frente, debemos ser nosotros quienes estrechamos duro la mano, debemos ser nosotros quienes abrazamos a la gente, porque no tenemos un espíritu de timidez, tenemos un espíritu, dice la segunda parte, de poder, de amor y de dominio propio. 3 cualidades de un cristiano son poder, amor, dominio propio. No sé qué se te viene a la mente cuando ves estas 3 cualidades. No sé si los tienes arraigados en tu vida o en cuáles necesitas trabajar. Cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo cuando nos bautizamos, ¿verdad? Eso es claro. Y todos tenemos el Espíritu de Dios. Dios nos ha llenado de su Espíritu en el momento en que decidimos bautizarnos. Y si realmente lo tenemos, dejémosle que fluya en nuestras vidas. Dejémosle que fluya en nosotros el poder, el querer, el hacer. No el temor, no el miedo, no viendo las dificultades, más bien viendo objetivamente y creyendo y confiando en que Dios es capaz de hacer si nosotros decidimos confiar en Él. Tenemos que dejarlo que trabaje en nuestras vidas, tenemos que alimentarlo, tenemos que dejarle que vaya fluyendo en nosotros. Tenemos un espíritu de amor y a veces no lo dejamos que trabaje en nuestras relaciones. Dice la Biblia que el mundo nos reconocerá. ¿Por qué dice que nos reconocerá a los discípulos de Jesús? Por el amor que hay entre nosotros, ¿no es cierto? Eso dice la Biblia, y eso es de Dios. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos caso? Porque a veces podemos pasar al lado de un hermano y no dejamos que fluya el Espíritu de Dios y nos pasamos como que si nada pasara por nosotros, desentendidos. O podemos ver un hermano en necesidad y saber que está pasando por necesidad y nosotros nos hacemos los desentendidos. ¿Por qué no buscar, dejar que el amor trabaje en nosotros a través de nuestras buenas relaciones? En su provisión de amor, Dios nos permite disfrutar de su iglesia y de formar relaciones que nos animen a continuar con nuestro viaje por la vida.
Nos permite ver crecer juntos a nuestros hijos en un ambiente sano. Cada uno de nosotros sabemos, mira, el día domingo tuvimos la oportunidad de compartir con algunos hermanos. Ahí está Ricardo, vino Ricardo con su esposa y sus 3 muchachos. Vino otro hermano, aquí no están, con su esposa, sus 3 muchachos. Vino otro hermano con su esposa y sus 3 muchachos. Mi esposa, mis 2 muchachos y yo. Éramos 19. Y no hay nada más agradable que ver cómo podemos disfrutar todos juntos de la confraternidad. No hay nada más agradable ver que podemos jugar fútbol, niños con adultos, mujeres y hombres, todos juntos, disfrutando del amor fraternal que Dios nos da a través de su provisión en la iglesia. No sabes cuánta bendición es para mí ver a mi Salvi que crezca junto a cada uno de sus hijos. Porque este es un ambiente sano. Porque seguro tú sabes que tú estás educando a tu hijo para que crezca y viva una vida agradable delante de Dios, ¿sí o no? ¿Y por qué en vez de apreciar eso, muchas veces preferimos el mundo y hacemos cualquier cosa? Porque llegó el día de fiesta, llegó el feriado y todos salimos para otros lados. Y no disfrutamos de la confraternidad y el amor que Dios nos brinda a través de su iglesia y de sus relaciones. ¿Por qué no aprovechar de eso? Los digo porque creo que es nuestro deber cristiano amarnos. Dice la Biblia que más vale el amigo que hiere que el enemigo que besa. Y si estamos aquí es para construirnos, ¿no es cierto? Y si estamos hombres es para que nos metemos como hombres y nos podamos decir lo que dice la palabra de Dios. Espero no estarme inventando nada que no sea bíblico. Debemos reflexionar en lo que Dios nos provee y si realmente lo valoramos y lo disfrutamos. A veces parece que preferimos todo menos las relaciones cristianas. ¿Sabes? Cuando hay situaciones, es una muestra de amor resolverlas. ¿Verdad? Que de cada uno de nosotros no falte el intentar. Algo de las cosas que yo he estado viendo últimamente, la semana anterior saliendo de aquí se me acercó un muchacho, un niño. Tiene creo que unos 8 o 9 años, es el hijo de Felipe. Y se acercó y se puso a conversar, él solo. Y yo me quedé escuchándole, más por curiosidad, ¿no? Porque quería saber qué más me comentaba. Entonces me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo soy muy bueno en la escuela. Ah, le dije, increíble. No, dijo, es que yo quiero ser como mi mamá. Mi mamá dice, se ha sacado todos los diplomas. Yo ya tengo como 3 diplomas o certificados, algo así. Me comentaba, y yo me quedé escuchándole. Y después eso me pareció tan increíble que un niño tenga la libertad de acercarse y conversar contigo. Yo le veo a Santiago cuando llega Marcelo, y voy a tomar tu nombre, perdón. Si sabe un cacho nuevo, él se acerca a contarle a Marcelo un cacho. ¿Sabes por qué? Es porque Marcelo le ha dado esa apertura. Cuando las hijas de Marcelo, de pronto, si él no está aquí, necesitan ir a su casa, Marcelo sabe que yo los puedo llevar y les puedo cuidar, como si fueran mis propias sobrinas. ¿Verdad, Marcelo? Amén. Así es. Y cada uno de nosotros deberíamos hacer eso. Cuidarnos como nosotros, cuidarnos como manada y cuidar a nuestros retoños. No sé si has visto cómo crecen los elefantes. Crecen protegidos, ¿verdad? Mira, de vez en cuando es bueno ver la televisión, ver esas cosas. A la cría cuando lo va a atacar los leones, toda la manada se pone alrededor para no dejar que lo ataquen. Digno de aprender de nosotros los cristianos, seguidores de Cristo, que reflejamos el amor de Dios aquí en la tierra. Eso debemos aprender y ponerlo en práctica. ¿No es cierto? Dominio propio. ¿Qué te dice dominio propio? Fabián la semana anterior ya nos habló de muchos aspectos que abarca el dominio propio. Sin embargo, quiero tocar algunas cosas muy prácticas del dominio propio.
de las cosas que podemos hacer y nosotros podemos caer en momentos determinados si no tenemos suficiente dominio propio. Hay ciertas ocasiones y en el día a día, como les comentaba en mi trabajo, a veces te llama alguien y lo mejor que quiero es tener el teléfono lo más lejos posible. Porque no quiero escuchar, a veces llega a llamarte a alguien desesperado, frustrado, estresado y te puede decir cualquier cosa, ¿no es cierto? No sé si te ha pasado, pero creo que a mí me pasa con frecuencia, con clientes, con gente de los diferentes departamentos de la compañía, pero hay gente que no está en un buen día y trato de entender, porque si a uno mismo que es cristiano, que sabe las escrituras, a veces le es difícil, mucho más a alguien que no conoce de Dios. Es mucho más complicado refrenar los impulsos, controlarse. A veces pasa que tratan de descargarse con todo. Y si yo no estoy en un buen día, yo le puedo responder de la misma manera. A veces uno, si no tiene dominio propio suficiente, le sueltas cualquier cosa. Pasa en las llamadas telefónicas, pasa cuando alguien te escribe. Es fácil descifrar el sentimiento de alguien como te escribe. Y tú sabes qué hay detrás de eso. Y uno si no está tranquilo, si no está calmado, no tiene dominio propio, coge y le responde. Cualquier cosa. Yo un par de veces he tenido que, después de actuar mal, llamar a disculparme. Escribir a disculparme. ¿Por qué? Porque no tengo el suficiente dominio propio en el momento de escribir algo. Pasa ahí. Pasa realmente en el día a día. Pasa que si no tienes suficiente dominio propio, terminas publicando cualquier tontería en las redes sociales. Yo lo digo porque he visto, he tenido que hablar con algunos hermanos y sucedió tanto en el último conflicto de nuestro país que yo veía cómo es posible que hay hermanos que utilicen las redes sociales para favorecer a uno o a otro bando. Dice la Biblia que un soldado de Jesucristo no se enreda en asuntos de la vida civil. ¿Dice o no dice? ¿Verdad? Eso dice la Biblia. Y entonces, ¿por qué tenemos que tomar partido nosotros a favor o en contra de uno u otro lado? Porque nos falta dominio propio. Entonces empezamos a lanzar epítetos de cualquier tipo a favor de unos o en perjuicio del otro. Y respetando la autoridad del presidente, que de alguna manera nosotros todos, incluidos aquí, lo elegimos, hayamos o no hayamos votado por él. Y no es nuestra responsabilidad decir si está haciendo mal o bien. ¿Cuál es la responsabilidad de un cristiano? Orar por sus gobernantes. Eso dice la Biblia. No dice a que tú te vayas y te enfrentes en el par y cojas piedras y empieces a pelear con el presidente de turno. Eso no dice la Biblia. Y eso es cuestión de falta de dominio propio. Lo que publicas, lo que haces, lo que dices. A mí me ha tocado aprender, por alguna razón, yo 3 veces he predicado sobre Mateo 5:9. No sé si alguien se acuerda a qué se dio esa escritura. ¿Quién me lo dice? Mateo 5:9. Las bienaventuranzas. Dichosos los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Realmente yo tuve después de niñez y adolescencia de mucho conflicto y de vivir en un círculo medio pesado. Y es fácil caer en querer confrontar. Pero Dios me ha permitido de alguna manera 3 veces predicar sobre el tema, que tanto predicar sobre lo mismo, he terminado convenciéndome de que yo soy un generador de paz. Amén. La verdad, a mí me ha ayudado un montón ese tema personalmente. Tal vez tú te recuerdas que yo te había predicado, pero yo me recuerdo claramente las veces que me paraba en el púlpito a predicar sobre el tema. Y me recuerdo claramente lo que dice la Biblia, porque en un momento de impulso también uno
en el día a día, entre carro y carro, entre pito y pito, pueden querer coger y hacer lo mismo, ¿no? Que hace la gente en el caminar del día a día. Pero a mí Dios me ha permitido aprender, he estudiado esa escritura y me parece increíble, y cada vez que veo cosas digo, dichosos los que procuran la paz. Y eso es lo que Dios me ha provisto a través del Espíritu Santo que Dios me ha dado. Esas tres cosas que el Espíritu nos ha dado son las que nosotros debemos poner en práctica, ya que lo recibimos, nos dio gratis, disfrutémoslo, llevémoslo a la práctica. Y hay otra escritura que también es parte de las provisiones de Dios y nos llama a vivir tranquilos, con esperanza, con paz, con gozo, sin preocupaciones. Está ahí mismo en Mateo 6:25. Para algunos es una escritura, su escritura estrella. Mateo 6. Mateo 6:25. Dice la Biblia, ¿estamos? Por eso yo les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿Qué Dios nos tiene ofrecido? Comida y vestido. Dos cosas muy básicas, muy esenciales. Pero ¿sabes qué? En situaciones normales es fácil confiar. Hoy mismo me es fácil confiar en que esta escritura es una realidad. Porque ayer arranqué bien el mes, hoy también, entonces todas las cosas están bien y las cosas fluyen. Pero ¿qué pasa cuando realmente necesitas tener la fe necesaria de que esta escritura es una realidad? Cuando las situaciones son complicadas. Ahí es donde realmente es nuestra fe puesta a prueba. ¿Qué pasa cuando no vendes? Vivo con la misma confianza. Estoy seguro de que Dios va a proveer la comida y el vestido para mis hijos. Mira, voy a tocar nuevamente el tema de la paralización, porque fue un tema difícil de asimilar y en carne propia lo vivimos muchos de nosotros. No sé si estuviste aquí o estabas lejos de la ciudad. Tal vez en otros países puede ser algo cotidiano, esto de los conflictos, esto de las protestas, pero aquí como que no estamos muy acostumbrados. Hoy mismo mira que Chile ya pasa como 3 semanas en un conflicto que no acaban de resolver. Aquí estuvimos un poco más de una semana y fue muy duro vivir eso. No sé si a ti te parecía gracioso o bonito o no. A medida empezó esto un día jueves, ¿no es cierto? Me acuerdo claramente porque es el día de mi cumpleaños. Y yo estaba en Esmeraldas y para variar yo no me quería ir, pero por una decisión de la compañía me tuve que ir y me fui con agrado porque al final mi jefe me dijo, ¿sabes qué? Necesitas ir a hacer esto y esto. Anda, me fui lunes,
jueves tenía que volver en la tarde, pero resulta que a las 9 de la mañana yo veía un poco de los periódicos, seguía las situaciones y ya veía que las situaciones se iban poniendo complicadas. Le escribo a mi jefe y digo, ¿sabes qué? Permíteme irme a mi casa porque yo no creo que avances a llegar así de fácil. Dice, bueno, ándate nomás, tranquilamente, aparte que estás de cumpleaños, bueno que te celebren y todo. Y yo, ya está bien. Pero empezó ese día y ese día mismo yo empecé a sentir los estragos. Porque Pedro Vicente Maldonado yo ya no pude pasar, de retorno para acá. Entonces, llegaron algunos carros y le digo al policía, oiga, debe haber alguna calle secundaria para poder ir, una carretera. Dice, ¿sabe qué? Por acá hay, pero tiene que irse monte adentro como una hora. Carretera de tercer orden, como la que va a Chacapata. Entonces, convencí a otros 3 que tenían carros altos, les digo, oigan, vamos, hagamos un solo viaje los 4. Vamos, entonces hicimos, venimos. Pasé la primera en San Antonio, el primer redondel, como conocí un desvío que llega, pasa del redondel sin problemas, me desvié y me pasé. En ese nuevo redondel que coge a la Simón Bolívar ya no pude pasar. Ahí me quedé. Seguidamente a uno que se desvía en la Simón Bolívar a Carapungo y el otro el de Carapungo, propiamente el de la 10 de agosto. Empecé tanto a hacer, me hice 8 horas de viaje desde Esmeraldas hasta mi casa. Normalmente se hace entre 4 y 9 y 5 horas de camino normal. Entonces, pero avancé a llegar. E iban pasando los días y la situación se iba agravando. Lejos de solucionarse, había más conflictos, más convulsión en la ciudad, menos oportunidades de trabajo y las cosas iban empeorando. Ya no llegaban los camiones con comida a la ciudad, ya empezó a escasear el gas. Un día ya nos cortaron el agua potable en la casa. Oye, ahí es donde debes confiar en Dios y en que en realidad esta escritura es una realidad en tu vida, ¿no es cierto? Ahí es donde en las situaciones complicadas, donde realmente debemos saber si estamos convencidos y confiamos. Y pasan por momentos por tu mente, ¿sabes qué? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a poder seguirnos alimentando aquí o no? O no sé si a ti no te pasa. Todos estaban confiados, tranquilos. Era el único que no confiaba, entonces. Por eso esta clase es para mí. Pero pasan esas cosas donde nuestra fe realmente es puesta a prueba. Para mí es una escritura vital y sé que Dios está al control de todo. Pero cuando la situación se complica, ahí es puesta mi fe a prueba y no estoy seguro de que esta escritura sea una realidad. Así que debemos, hermanos, aprender a confiar en que estas escrituras se van a hacer una realidad en nuestras vidas. A veces es más fácil cuando uno es muchacho, ¿no? No tiene que preocuparse mucho. El que se preocupa es el papá y la mamá. Pero no se preocupen. Un día ustedes también serán papá y mamá. Así que ya llega el turno de estar ocupados y pendientes de las necesidades de las familias. Esa es una responsabilidad de adultos y eso está bien, que los padres nos ocupemos y tratemos de cuidar de nuestras familias. Si Dios nos da su palabra, si nos da sus escrituras, realmente debemos confiar en que Dios mismo va a proveer. Si ya nos proveyó de su Espíritu Santo y vemos cuáles son las cualidades de alguien que lo tiene, vivamos de acuerdo a eso. Y si Dios nos dice que no nos preocupemos por lo que hemos de comer o con qué hemos de vestirnos, pues vivamos también confiados en eso. Les quiero animar a eso, a que confiemos en que la palabra de Dios, como dice su palabra misma, es viva y poderosa y que puede hacer cualquier cosa. Vivamos en la compañía de Dios. Muchas gracias.